Vamos a empezar con nuestro siguiente tema. Y entonces les comentaba que íbamos a ver los diferentes grupos funcionales que podemos tener para que entendamos la parte que viene a continuación, que es lo de medicamentos y alimentos. Entonces, el primero que vamos a tener son los hidrocarburos. ¿Sale? Y entonces los hidrocarburos, como su nombre lo dice, van a ser compuestos exclusivamente de hidrógeno y carbono. Por eso se les llaman hidrocarburos, porque van a estar compuestos únicamente por carbono e hidrógeno. Vamos a ver que hay otros elementos, otras sustancias que están formadas por los demás átomos orgánicos como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Ahorita de momento, los hidrocarburos van a estar hechos exclusivamente de hidrógeno y carbono. Y aquí vamos a tener tres principales. Los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Sale? Entonces, los alcanos, su característica es que poseen únicamente enlaces sencillos. Los alquenos, estos ya poseen dobles enlaces. Y los alquinos poseen triples enlaces. ¿Sale? Entonces, esta es la diferencia principal que van a ver entre alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos únicamente van a tener enlaces sencillos, los alquenos van a poseer dobles enlaces y los alquinos van a poseer triples enlaces. ¿A qué nos referimos con esto de enlaces sencillos, dobles enlaces y triples enlaces? Vamos a empezar con los alcanos. Los alcanos van a ser estructuras como las que habíamos visto la clase pasada, únicamente van a tener carbono e hidrógeno. Entonces, los que vimos la clase pasada son alcanos. CH3, CH2, CH2, CH3. Eso es un alcano. Pueden ser lineales. ¿Sale? Entonces, tengo una estructura completamente lineal. Pueden ser ramificados. ¿Sale? Esto sería un alcano ramificado. O pueden ser cíclicos.
¿Sale? Todo eso dependiendo de cómo tengan sus sustituyentes, sus enlaces. Entonces, todos los alcanos tienen enlaces sencillos. Aquí únicamente tengo enlaces sencillos. ¿Vale? Ahorita hice esta representación porque para que vean los enlaces. Ya más adelante vamos a estar usando la representación de líneas, que fue lo que les puse de tarea, que me pasaran de un tipo de estructura a la otra. Ok, entonces voy a borrar, voy a pasar a lo que son los alquenos. Entonces, un alqueno va a ser aquel que tiene dobles enlaces. ¿Vale? Entonces, ahí yo ya estoy poniendo un doble enlace. Déjenme, les pongo el doble enlace de color. Entonces, ese sería mi alqueno. Yo ahí ya tengo un doble enlace. Y esto, si lo pasamos a las otras estructuras, sería una estructura de este tipo. 1, 2, 3 carbonos. Y mi doble enlace está entre el primero y el segundo. Entonces, aquí estaría mi doble enlace. ¿Vale? Ahí está. Ese sería mi alqueno. ¿Qué pasa con los alquenos? Al igual que los alcanos, pueden ser cíclicos, pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Sin embargo, recuerdan que vimos lo que era un isómero y que el isómero era de qué manera están acomodados los átomos. Entonces, yo podía tener átomos con la misma fórmula condensada, pero diferente arreglo estructural. En el caso de los alcanos, voy a tener unos isómeros que son muy peculiares, que se conoce como isomería cis-trans. ¿Sale? Entonces tenemos la isomería cis-trans. Eso quiere decir que cuando yo tengo un alcano, un alqueno, perdón, al tener un doble enlace, yo tengo mi carbono, tengo su doble enlace y tengo mi otro carbono. Por cómo están los enlaces, yo voy a tener diferentes geometrías. ¿Recuerdan el modelito que les enseñé? Pues tenían los 4 sustituyentes acomodados de cierta manera. Cuando yo tengo un doble enlace, lo que voy a tener es que mis sustituyentes van a estar de esta manera. ¿Sale? Entonces ya no me forma el tetraedro que me formaban cuando yo tenía los 4 enlaces diferentes. Y entonces yo puedo poner aquí a lo mejor vamos a suponer que es aquí un CH3 y de este lado un CH3. Y aquí su hidrógeno y aquí su hidrógeno. Para la isomería cis-trans, lo que hacemos es ver en qué posiciones están los sustituyentes. Entonces podemos poner una línea imaginaria que divida a mi molécula y si los sustituyentes están en lados contrarios, decimos que es un isómero
trans. ¿Sale? Si se alcanza a ver el color verde. Ok, sí, casi se ve como negro, pero bueno, ahí más o menos se ve. ¿Sale? Entonces, si mis sustituyentes están en lados contrarios, estaríamos hablando de un isómero en la forma trans. ¿Sale? Entonces voy a darles unos segunditos para que lo copien o bueno, para que se quede ahí la imagen para cuando vean la grabación, ¿sale? Recuerden que todos estos los estoy grabando y estoy subiendo las grabaciones a la carpeta de Drive del cual ya les mandé la liga. Voy a borrar ahora el pizarrón y vamos a ver el isómero cis. ¿Qué va a pasar con el isómero cis? Voy a tener lo mismo, voy a tener mi doble enlace, pero ahora los hidrógenos van a estar del mismo lado y mi sustituyente también va a estar del mismo lado. No. ¿Sale? Entonces, cuando mi sustituyente está del mismo lado, voy a hablar de un isómero en conformación cis. No sé si hayan escuchado estas palabras de cis o trans. Tal vez la que han escuchado es la trans. ¿Sale? No sé si, bueno, me gustaría que fueran personas curiosas. Los panes estos Bimbo, las Sabritas, dicen libres de ácidos grasos trans o dicen sin ácidos grasos trans. ¿Sale? Cuando lleguemos a la parte de lípidos y de grasas, vamos a ver cuál es la importancia de esto de que sea cis o trans. ¿Sale? Entonces, por eso les tengo que explicar esta parte de isomería cis y trans para cuando lleguemos a lo de los lípidos. Entonces, eso pasa con los alquenos. Resumiendo, los alquenos son átomos que poseen dobles enlaces y bueno, van a presentar isomería. Si los hidrógenos están del mismo lado y los sustituyentes del mismo lado, van a ser cis. Si están en lados contrarios, van a ser trans. Vámonos ahora con los alquinos. ¿Qué pasa con los alquinos? Dijimos, presentan triples enlaces o triples ligaduras. Eso quiere decir que ustedes van a tener una estructura de este tipo. Entonces, ahí ustedes ya tienen un triple enlace. Esta estructura es una estructura completamente lineal. Eso quiere decir que de aquí a acá hay 180 grados. ¿Vale? Entonces va a formar una línea recta. El enlace sencillo forma una estructura tetraédrica, como el caso de... No, ustedes son muy jóvenes, creo que ya no les tocó. Hace mucho vendían
El boing de triangulito que le llamábamos, eso es una estructura tetraédrica, era como una especie como de pirámide triangular. Los enlaces dobles forman una especie como de triángulo y los alquinos o enlaces triples van a formar estructuras completamente lineales. Estas también pueden ser lineales, pueden ser ramificadas, pueden ser cíclicas, pero siempre va a tener un triple enlace. Estos no van a tener isomería cis-trans porque únicamente tengo un sustituyente, entonces no hay manera de que esté de un lado o de otro. Además de que su geometría es planar, entonces, o lineal, entonces no puedo tener uno y otro lado. ¿Sale? Entonces, esa es la parte de alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sale?